direccionamiento, de redireccionamiento en IP versión 6, y vamos a arrancar hoy con ejercicios de IP versión 4. Entonces, hablando de esto, pues vamos a hacer un barrido rápido de las direcciones de IP versión 6. Ya hicimos, esto ya lo hicimos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿O no? Jóvenes. Profe, esto no. No, quedamos hasta ahí, de bueno, hecho. Exactamente. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a determinar y vamos a realizar demostraciones de lo que va a ser. En ese caso, pues se puede hacer con IP versión 6. Digamos que la gente piensa que IP versión 6 es un protocolo diferente. Perdón, no es un protocolo diferente, sino que es lo mismo. Para mirarlo de esa manera, pues tenemos en ese sentido pequeños problemas. ¿Por qué? Porque IP versión 6 no es el mismo protocolo, no es la continuación ni es la segunda versión de IP versión 4. Cualquier persona puede indicarse o puede en ese sentido darse cuenta de que IP versión 6 aparece en el ambiente debido a una consideración de necesidad imperiosa por direccionamiento. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fue que el direccionamiento en IPv4 se agotó y no hubo nada más que hacer. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que se tuvo que hacer una disposición de más direccionamiento porque no había forma de continuar con lo que estaba hasta el momento haciéndose. Entonces, en ese caso, digamos que la situación como tal involucra que tengamos en cuenta ciertas cosas que consideremos importantes en el manejo de las direcciones y que resolvamos específicamente. ¿Qué tenemos que resolver? Tenemos que resolver muchas cosas. ¿Como cuáles? Como primera medida, pues resolver la disposición de tener en cuenta qué podemos hacer para cubrir lo que hace falta. Entonces, no van a pensar que es que vamos a quitar direcciones de IPv4 y vamos a colocar direcciones de IP versión 6. Eso no es posible. Entonces, porque eso no es la cultura que supuestamente está buscando esto, en este caso. Digamos que la situación como tal involucra que ha habido que montarse la necesidad, imperiosa sobre todo, de tener que usar otro mecanismo de direccionamiento diferente. Y IP versión 6, de hecho, viene a resolver los problemas básicos que tiene IP versión 4. ¿Sus problemas de base cuáles son? Pues que IP versión 4 se agotó. E inicialmente, por ejemplo, ¿qué es lo que necesariamente se tiene que hacer? Que haya un proceso de adopción de este direccionamiento, cosa que no es fácil determinarlo. ¿Por qué? Porque se necesita de una cultura de adopción protocolar que no existe realmente. Toca tomar una cosa que se llama método, y el método está fijado o predeterminado por lo que usted reconsidere acerca de lo que se llame topología. Entonces, en ese caso, usted cuando habla de topologías, ¿sí?, de cómo trabajar en las topologías, de cómo conoce las redes usted, pues usted va a involucrar allí específicamente cómo puede tratar las cosas, porque es que los cambios de IP versión 6 o las modificaciones que haya que hacer a nivel protocolar no se hacen realmente en toda la red, sino donde específicamente incide el protocolo de capa 3 del modelo OSI o el protocolo de capa 2 del modelo TCP/IP. Entonces, ¿qué es lo más importante ahora? Pues lo más importante ahora es lo que está diciendo allí, coexistir. ¿Qué es coexistencia? Para todos ustedes, una coexistencia es la manera en cómo se pervive haciendo funciones de un protocolo y otro al mismo tiempo. Sin que en ese sentido se tenga que determinar qué pasa para un lado o qué pasa para el otro. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que pues la coexistencia nos permite hablar a nosotros de varios mecanismos. Uno de ellos es considerar que los sistemas, como primera medida, para todo lo que funciona actualmente tengan que venir en modo dual stack.
Un modo dual stack involucra de que uno pueda permitir el funcionamiento del protocolo IPv4 y del protocolo IPv6 al mismo tiempo. De hecho, no quiere decir que los computadores tengan que tener los dos protocolos. Pues si yo tengo IPv4, la obligación es tener IPv6. Pero no va a pasar nunca, creo que hasta el momento no se ha dado, que haya solo IPv6 sin que esté IPv4. Si es un sistema dual stack, necesita tener ambos protocolos de forma simultánea. También viene, por ejemplo, en este caso, otras técnicas de las que se hablan para enviar información de un lado a otro, que es en los túneles. El tunelado se usa en ese caso para enviar información de una red IPv6 a otra red IPv6 usando como mecanismo de transporte una estructura de una red IPv4. Entonces, un túnel es eso. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué permite hacer? No es que supuestamente estemos hablando de IPv4 y IPv6 y viceversa. Eso es sencillamente un mecanismo de traslación y de portado de información. Y ya existen otras cosas como las traducciones, que esas sí involucran hablar de lo que pasa en una red con respecto a la otra y viceversa. Entonces, obviamente para esto tienen que haber dispositivos encargados de determinar cómo direccionar las cosas desde una red IPv4 a una red IPv6 y desde una red IPv6 a una red IPv4. Pero esto no es como tan evidente, ¿no? En este caso. ¿Ya? Entonces, otra de las cosas que también tienen que tener ustedes en claridad es que la numeración que se va a usar en IPv6 es la numeración hexadecimal. Esa numeración hexadecimal involucra que nosotros tengamos que tener muy claro que los campos con los que se constituye una dirección en IPv6 tienen básicamente una longitud a nivel de bits. Entonces, por ejemplo, la forma en cómo se representa una dirección acá, esos 128 bits se escriben como una cadena, obviamente, de valores hexadecimales que tienen una asociación. Entonces, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que un valor hexadecimal se escribe con un nibble o 4 bits. Y eso es lo que puede representar un dígito hexadecimal. Entonces, por ejemplo, la consideración es que ¿cuántos dígitos hexadecimales tiene una dirección en IPv6? Pues tiene 32. En este caso. Entonces, aquí pueden ustedes apreciar la forma en cómo se escribe esto. Ahora, esta dirección acá, pues es una dirección completa. Esta es una dirección y esta es otra dirección. Ahora, ¿cómo se le dice a los campos que componen una dirección en IPv6? A un solo pedacito de esto. Entonces, por ejemplo, en IPv4 se les decían octetos. Acá se les dicen hextetos. ¿Ya? Y son escritos, o sea, esta numeración no es decimal, esta numeración es hexadecimal. Bueno, otra cosa importante sobre las direcciones en IPv6 es la omisión de algunos ceros. Por ejemplo, en este caso nos podemos dar cuenta que hay un cero como tal, que ubicado en cierta posición de una cantidad se puede omitir. Todas las cantidades específicamente escritas con ceros a la izquierda pueden omitir los ceros, pero los ceros a la derecha de esas cantidades no, porque esas involucran que haya peso para el valor, en este caso. ¿Ya? También existen mecanismos como tal que involucran precisamente omitir, por ejemplo, en ese caso, de cierta forma, los segmentos escritos en cero. O sea, uno puede reducir los números, pero esta reducción se hace a través de un mecanismo que se llama el doble colon o los doble puntos dobles, en este caso, y para manejar un formato comprimido. ¿Qué pasa con esto? Pues una dirección de estas no puede tener dos omisiones, tiene que tener una sola, porque eso se da para ambigüedades. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros de esta dirección lo que se ha restituido o lo que se ha reducido a nivel de ceros. Por ejemplo, aquí se quitó este cero, aquí se dejó este cero, aquí se dejó este cero, aquí se dejó este cero y aquí se dejó este cero y aquí se quitó este cero. Entonces, ¿dónde se hizo el resumen? El resumen se hizo uniendo estos dos campos. Eso quiere decir que aquí hay un doble colon, pero el resto se tiene que quedar o se tiene que escribir como está. ¿Qué otra manera había podido definir esto? Pues haber reducido, haber dejado los ceros acá, como aquí, y haber reducido acá. Entonces, como pasa acá. O sea, uno puede hacer un resumen de la dirección de una manera u otra, pero no al mismo tiempo de ambas.
porque como repito, es una ambigüedad. Por lo general, uno ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, si la dirección tiene ceros incluidos, pues uno lo que tiene que hacer es reducir la dirección y es donde hayan más ceros, en este caso. Por ejemplo, aquí se han recogido 3 campos. Entonces, si se han recogido 3 campos, ¿cuál debe ser la totalidad de campos que deben determinarse con numeración normal? Entonces serían 5. Entonces aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Entonces tienen que tener siempre presente que ¿cuántos extetos hay? Pues hay 8. Si yo reduzco 3, pues me quedan 5. Y así sucesivamente. Usted reduzca los que reduzca, le van a quedar básicamente los números como tal de la dirección. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Hay algún comentario, alguna duda? Sí, ahí tengo una pequeña duda. ¿Dónde? ¿Qué pasa si hay, digamos, no 3, sino 4? Quedarían entonces 4 en la comprimida, pero son seguidos, obviamente. Vamos a escribir una dirección. Dígame cómo quiere que la escribamos. O sea, digamos, A ver, vamos a la número 2, la que dice 0, 1, 2, 3, también la volvemos 0, 0, 0, 0. A ver, usted me está diciendo esto. Digamos que yo tengo esto. De esta, ¿cierto? ¿Me estás hablando? ¿De esta que está acá? Sí. Supongamos que yo tengo FE80, 2 puntos, 1, 2, 3, 4. Usted me dice esto. Ah, pues pucha. Es que ya cuando escribo eso, lastimosamente, esto no se puede volver a editar. Esto ahí quedó. A ver, quitémosla, entonces yo vuelvo y la escribo. Y volvemos a escribir el campo. Aquí escribo 2000, ¿cierto? Usted me está diciendo esto. Y supongamos que yo coloco acá 2 puntos, 45, 67, 45, 76, es lo mismo, ¿no? Y coloquemos aquí BB. Listo. ¿Cuántos campos hay ahí? Hay Aquí 3. hay 1, 2, Hay 3, 8 en 4, total, pero hay 5, 3. 6, 7. 7, falta un campo. Aquí supuestamente tengo yo 7, me falta un campo. Supongamos que yo tengo acá, coloquemos otro número cualquiera. ¿Cuál podemos colocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digamos que aquí coloco 1, 2, 3, 4. Esta es una dirección completa. ¿Listo? Listo. Entonces, en este caso, esta dirección completa que tengo acá, la quiero reducir. ¿Cómo la reduzco? Sencillo. Voy a escribirla aquí de una vez reducida. 2000. Listo. Acá veo. Esto aplicaría, no importa la cantidad. O sea, no pasa nada. Es que, Listo. o sea, supongamos. Vamos a escribir esto. ¿Cuántos van ahí? 5. Supongamos que colocamos otro más. ¿Cuál cree usted que debe ser la dirección que yo tenga que escribir acá reducida? Ah, bueno, acá me Sí, hay 2 faltó. puntos. Sí, bueno, a mí me faltó eso. Bueno, entonces, asumamos que eso es. Volvemos a escribir. Sí, escribámosla bien. Y yo la vuelvo a escribir. Entonces, 2000, 2 puntos. Bueno. ¿Cuántos ceros van ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Digamos que Falta aquí voy a uno. colocar, por ejemplo, listo. Entonces supongamos que esa es la dirección que yo quiero. ¿Listo? Entonces esa es la dirección y yo quiero cambiar esa dirección por una dirección reducida, en este caso. Entonces, ¿cuál es la dirección que tengo que escribir? Reducida. Sería 2000. Esa es la dirección. Obviamente, pues aquí me faltó escribir el prefijo, ¿no? Pues yo lo puedo escribir por aquí adito. Pues el prefijo de esto vale 64. Y el de esta, ¿cuál será? Pues digamos que igual. Es el mismo. Ese es el prefijo de esto. O sea, esto quiere decir que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos en cero. O sea, realmente el prefijo de red, para darnos cuenta de esto, en este caso, ¿cuál es el prefijo de red? El prefijo de red de esto vale esto. Esta es la red. ¿Cuál es supuestamente el ID de host? Pues este que está aquí. Y eso es todo. ¿Por qué se dice que son esos primeros 4? Porque es que aquí tengo yo 64. Y de aquí para acá, ¿qué tengo? Pues otros 64. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, ¿subsanada la duda? Me imagino que sí. Entonces Sí. sigamos. Entonces digamos que esa situación, bueno, esto ya lo hemos mirado. Bueno, ¿cuáles son, en este caso, los tipos de direcciones que hay en IPv6? En IPv6 hay 3 tipos de direcciones, así como lo existen en IPv4. En IPv4 está el unicast, el multicast y el broadcast. En IPv6 está el unicast, multicast y anycast. IPv6 no tiene direcciones de broadcast. Entonces, eso es una cosa que hay que comenzar a considerar. Aquí pueden ustedes apreciar precisamente la implementación como tal de una dirección que tiene completamente los 128 bits. Por lo general, uno aduce que el prefijo de red es la dirección, es la longitud que hay binaria desde este campo inicial a este campo de 64 bits. Eso es lo que determina el prefijo, o sea, este valor que está acá. El resto son los valores que identifican la interfaz a la cual se le está asociando esa red. Por ejemplo, en este momento, esta es una red completa, porque esta está hablando de que este es el segmento de red y esta es la parte de los hosts. La parte de los hosts está intacta y tiene un prefijo 64. Bueno, entonces hablemos del servicio de unicast. El servicio de unicast en IPv4 funciona igualito que en IPv6. No es que supuestamente estemos hablando de dos protocolos diferentes, estamos hablando de dos protocolos realmente complementarios en ese caso. Existen varias direcciones de unicast en IPv6. Estas son las básicamente especificadas. Digamos que tenemos entre ellas importantes las de unicast global y las de local. No quiere decir que las demás no se usen, pero sí son importantes. Entonces, por ejemplo, una dirección de unicast global son básicamente direcciones que son enrutables en el Internet. Son las que uno puede configurar o asignar. Son las que uno puede disponer. Pero la link local no es como tan cierto esto. ¿Por qué? Porque son solamente utilizadas para manejar direccionamiento entre los dispositivos en un mismo enlace local. Normalmente no se pueden rutar entre una red y otra. ¿Qué pasa con estas direcciones? No se pueden determinar para eso. Las direcciones de loopback, que son estas que están acá, son direcciones especificadas puntualmente, ¿cierto? Para determinar, digamos que la existencia de host para autotesting. Por ejemplo, a todo el mundo siempre se le ha dicho que las direcciones de loopback usadas en IPv4 que tienen el rango 127.0.0.0.0, prefijo 8, son para precisamente comprobar o hacer pruebas alrededor del host local. Para tener esto allí considerado, déjenme decirles que no se necesita tener una tarjeta de red. ¿Qué es lo requerido para que una dirección de loopback funcione dentro de cualquier host? Entonces la respuesta es muy simple.
La respuesta es que tiene que estar instalado el stack de TCP/IP por completo. Si una máquina no tiene dirección o no tiene tarjeta de red, no quiere decir que no tenga el stack de TCP/IP. Pero muy complicado es que la máquina esté dotada de todas las características e interfaces y no tenga stack de TCP/IP. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Una pregunta, ¿por qué razón no hay broadcast en el IPv6? Lo que pasa es que te voy a decir la realidad, ahorita que vayamos avanzando, porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo voy a decir acá. Yo le voy a decir una cosa. Pues acá dijimos que había 3 clases de direcciones. Las 3 clases de direcciones son estas que están acá. Anycast. ¿Qué pasa con el servicio de broadcast en IPv4? El servicio de broadcast en IPv4 se requiere para hacerle envíos de forma masiva a todos los hosts de la red. ¿Qué sucede con el envío de forma masiva a todos los hosts de una red? Pues eso tiene problemas, porque eso puede, en ese caso, gastar o consumir el recurso que se llama ancho de banda. ¿Por qué en IP versión 6 no se tuvo en cuenta? Pues obviamente esas cosas no se tuvieron en cuenta porque para la realidad de lo que se está manejando actualmente, en este caso, podemos decir de que desde ese punto de vista, IPv6 lo que hizo fue tener un broadcast más inteligente o hacer procesos de broadcast más inteligentes, no gastando o consumiendo el recurso del ancho de banda. O sea, ¿cuál es la idea de considerar a IPv6? De IPv6 lo consideramos un protocolo más eficiente. O sea, ya no se les van a enviar, no se van a hacer envíos masivos a todos los hosts para que se consuman el ancho de banda. Más bien, digamos que algunas de las funciones del multicasting se implementaron en ese caso de forma más inteligente para llevar a cabo las funciones del broadcast. Y algunas cosas se determinaron en el Anycast, aunque el Anycast en concepto no tiene mucho que ver con lo que hace un broadcast. Pues eso básicamente yo diría que lo que hicieron fue montar un esquema más eficiente que el hecho de llegar y, como por ejemplo yo estar con ustedes y estarles hablando de lo mismo, y al mismo tiempo todo el mundo tenga que escucharme. Pues hombre, yo más bien hago un multicast inteligente y hablo con ustedes y luego pues con el resto. Lo que pasa es que la comunicación humana pues tiene unos formalismos de hacer envíos de información. Las máquinas tienen que ser más eficientes, mucho más eficientes. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy diciendo cosas que a nadie le interesan, ¿yo para qué hago los envíos? Pero si estoy diciendo cosas que todas las personas que están solo le interesan a una cuarta parte, entonces yo le hago los envíos a esos. O sea, realmente no quiere decir que el broadcast desapareció, sino que se modeló de una forma tal de que si siguiera haciendo lo mismo, pero de una forma mucho más eficiente. O sea, broadcast sí hay, pero no se llama broadcast. Es que de hecho no encontramos ya direcciones de broadcast que hagan eso, sino mucha más implementación de servicios. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces en ese caso, pues continuando con esto, pues obviamente tenemos otros tipos de direcciones. Tenemos, por ejemplo, las direcciones locales únicas, que son las que están en ese caso limitadas a cierta cantidad de sitios. Las integradas de IPv4, las de enlace local, pues tienen una connotación bastante chévere, porque estas son las direcciones que en ese sentido se van a usar para que un dispositivo de forma muy básica se comunique con otro a nivel de IPv6 en el mismo enlace o en el mismo segmento de red. Entonces, ¿eso qué va a involucrar? Que, por ejemplo, ellos pueden hablar en esta red a nivel de direcciones de enlace local, pero no pueden enrutarse hacia otros lados. O sea, usted puede tener estas mismas direcciones en otra parte replicadas, que este enrutador no las va a dejar pasar. Entonces, básicamente, esas es de las cosas que son importantes de aclarar. Ahora, sobre una dirección de unicast global, pues estas son las que equivalen puntualmente a las direcciones de IPv4 públicas. Entonces, estas direcciones se le entregaron a los registros regionales de Internet y son las que actualmente se entregan y comienzan de forma binaria con el valor 001. Entonces, acá está determinado eso, en este caso, y aquí se puede apreciar precisamente esa situación. ¿De qué rango a qué rango van las direcciones de unicast global?
van desde la 2000 a la 3FFFF, en este caso. O sea, van desde este número que está acá a este número que está acá. Bueno, ahora miremos cómo se estructura una dirección de IPv6. Se estructura de forma muy similar a la forma en cómo se estructura en IPv4. O sea, se parte del hecho de que hay un prefijo de enrutamiento global, un ID de subred, y también del hecho como tal de que tenemos que dejar para que se direccione o se determine un ID de interfaz. Lo que pasa es que obviamente estamos partiendo de 128 bits, no de 32. Entonces, como estamos determinando esto, en la actualidad, de forma específica, el prefijo de enrutamiento global se le es manejado, en este caso, por cuenta de los RIRs hacia los clientes que precisamente disponen de la comercialización de esto. Ya, en este caso. Entonces, nosotros podemos partir del hecho de que tenemos un ID de subred y un ID de interfaz. Entonces, por ejemplo, acá, precisamente estamos diciendo en este caso, que esto que tenemos acá es el ID, esta dirección compresa, ¿cierto? Y este es básicamente lo que está pasando. Entonces, aquí tenemos nosotros un ID de red, un ID de subred, y este es el valor de la interfaz. ¿Está claro para todos ustedes? Sí, profe. Bueno, sigamos. Bueno, esta cosa, pues, yo les voy a mostrar a ustedes, es una programación que se hizo con unos ejercicios que están por acá. Disculpe, ¿qué lenguaje se maneja en el Packet Tracer? Lenguaje español. O sea, pues para, ¿cómo decirlo? Para programarlo, por decirlo así, el dispositivo no. Lo que pasa es que, bueno, acá no hay ningún lenguaje de programación, hay lógica. Sí, de pronto hay un lenguaje, pero asociado a los módulos remotos que uno puede usar para integrar acá, como las tarjetas tipo Arduino o módulos tipo, ¿cómo es que llama eso? NodeMCU, que uno puede usar allí Java o Python, ¿cierto? Pero ya. para crear funciones. O sea, esto tiene varias cosas, no es solamente eso. Lo que pasa es que, pues, el nivel de, ojalá tuviéramos más tiempo para hacer aplicaciones allí. Pero, pues, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros pongamos a que los dispositivos que estamos acá programando se les asocie un host, y al mismo tiempo de que les asocie un host, pues ya puntualmente lo que hacemos es colocarles a ellos, en este caso, una dirección de IP. Bueno, vamos a usar aquí precisamente este ejemplo que está montado, aunque yo hice otro anoche, me parece, voy a sacarlo de por acá. Creo que se hizo en la clase de ayer, y les voy a mostrar. Eso fue la fecha de ayer. Ah, no, era cuál. Esta no era. ¿Cuál fue el día de ayer? 7 de Velo acá. octubre. 7 de octubre. Sí, ya. Entonces, esta es un trabajo que hice ayer. Pues este también nos sirve, ¿no? Vamos a abrirlo acá. Vamos a colocarlo. En este caso. Ese no está abriendo.
¿Cuándo juega Colombia con Venezuela? Mañana, ¿no? ¿Juanes? ¿Es mañana? Sí, profe, 6:30. A las 6:30. Mañana a las 6:30. Sí. Ya volvió este destrave de ver todos los partidos de fútbol. Fue tan impresionante, ¿no? Pero sin gente, profe, uno lo puede ver en la casita. Ah. Bueno, sí, ya que lo decís de la manera. No, mentiras, pues que... Yo imagino no trabajando en redes para que le digan no se ve el partido. Ah, ahora sí se ve. Sí, ¿no? Tenaz. Como somos de entusiastas en este país. Bueno. Este ejercicio, precisamente, este que está acá, precisamente les voy a mostrar cómo se trabaja. Miren bien. De hecho, pues yo lo voy a prestar, lo voy a pasar para acá. Voy a colocar la fecha. Este que está aquí. Pues aquí están los comandos de programación. Pues si quieren lo repito, ¿no? Tal cual. Lo que pasa es que, pues obviamente, ¿quieren que repita este ejercicio? Sí, profe, definitivamente. Bueno. Entonces, digamos que pues resetimos la red, en este caso. Entonces voy a coger de acá, este lo hice ayer, precisamente explicando todas estas cosas. Voy a pasarlo para su carpeta, voy a crear una carpetica para el día de hoy. ¿Dónde es que está eso, hombre? Aquí. Digamos, más fácil, y le digo reload. ¿Cierto? Ahí estoy borrando el primer dispositivo. Voy a borrar este también. Estos son 2 enrutadores. Voy a meterme acá a hacer exactamente lo mismo. Voy a borrar. Aunque esto tiene otro método, ¿no? Entonces, el método realmente, ¿cómo se hace? Así, es erase, start, add o config. Entonces me dice a mí que si yo quiero borrar los archivos, pues yo le digo que sí. Entonces ahorita le digo que reload. Entonces ya borré todo el dispositivo. Los demás son computadores, en este caso. ¿Sí? Esto es fácil programarlo ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues yo lo que voy a hacer es dotar de servicios de direccionamiento dinámico para estas redes, en este caso, y nada más. Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a colocar un servidor de HCP, digamos que en versión 6, de HCP para esta red. Otro de HCP acá, mejor dicho. Servicio ahora él no está, él hay que activarlo, ¿no? Para que él haga eso, él no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque lo acabé de sacar. Entonces, ¿de qué se trata eso? Pues esto todo está borrado, pero él tiene todas las redes aquí. Por ejemplo, este es el valor de red que está para esta red de acá, este es el valor de red de esta red, el valor de red de esta red, el valor de red de esta, el valor de red de todo esto. Entonces, aquí es muy sencillo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, pues aquí sí podemos borrar todos los dispositivos. Aquí podemos resetear toda la red. Aquí quedaría reseteada toda. En este caso. ¿Sí? Entonces ya todos los dispositivos están vacíos, incluyendo los computadores. Entonces aquí los computadores no deben de tener nada. Ah, bueno, este guardó aquí una dirección. Entonces, al parecer, la dirección, bueno, esto es fácil acá borrarla, ¿no? En ese caso, ¿yo qué voy a hacer? Por ejemplo, les voy a explicar ahorita cómo se configura. Algunos de ellos, en este caso, están configurados de forma manual. Por ejemplo, estos dos están configurados de forma manual, pero probablemente este está configurado de forma dinámica. En este caso, vamos a ver aquí qué pasó. ¿Sí? Y revisamos qué sucede. Entonces, vamos a corroborar que todas estas cosas se hagan. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un archivo de configuración. Entonces, ¿a dónde tengo que entrar yo a configurar esta cosa? Pues yo me tengo que meter aquí. Como podemos apreciar, esto está aquí limpio.
¿cierto? Entonces yo voy a configurar este dispositivo. Estoy en su interfaz de línea de comandos, o sea, su interfaz CLI. ¿Y qué voy a considerar? Voy a escribir un archivito de programación. Lo primero es que esto me hace a mí cambiar de modo. O sea, si yo escribo esto aquí, le digo enable, entonces me cambia de modo y me permite seguir entrando. Si yo escribo esto acá, esto es para cambiar de modo de configuración. En este caso, si yo aquí escribo esto, entonces le digo, me entró en modo de configuración global. Entonces, a partir de aquí, obviamente, pues yo tengo una gran cantidad de cosas que programar. ¿Qué clase de cosas? Primero, habilitar el modo de IPv6, ¿cierto? Habilitar que en las interfaces haya direccionamiento. ¿Qué interfaces tengo? Pues tengo en este caso estas interfaces. Tengo esta y esta. Y tengo una ruta estática para poder mover información desde este punto a estas dos redes de acá. Lo mismo debería de pasar desde este dispositivo que tiene 3 interfaces, que tiene que también tener una ruta estática en el mismo protocolo que de aquí le permite enviar información hacia acá. Ahora, vamos a hacer una programación de ejemplo de uno de estos dispositivos. Pues, por ejemplo, yo voy a coger este que está acá, que es la base de esta red. En este caso, este es el DNS de la red. Por ejemplo, este sería para mí bastante importante este valor. Este valor ya está configurado. Entonces, ese es el valor de la dirección del DNS, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, estos dispositivos acá tienen su dirección. Este es el 2, el 3, este debe ser el 4. Entonces, voy a configurar aquí un servidor. Por ejemplo, voy a colocarle la dirección 5, pero en IPv6. Yo ya sé que el DNS este es este valor. Ahora, ¿qué valor específicamente tiene que tener como valor acá a nivel de interfaz? Pues yo voy a quitarle este campito de acá y le voy a colocar este. Y ya sé que aquí tengo que colocar el valor 5 y el prefijo vale 64. ¿Cuánto vale el gateway? El gateway es este mismo valor. El gateway es la puerta de enlace de este dispositivo, en este caso, que está definida aquí. Entonces ya este dispositivo tiene red, como pueden apreciar, ¿cierto? Entonces ya en ese sentido yo puedo puntualmente enviar paquetes de aquí a acá. ¿Qué ha pasado en el resto de la red? Pues nos toca configurar el resto de interfaces. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la programación completa a nivel de comandos, son comandos, de lo que es la programación de la interfaz. Miremos cómo se programa una interfaz. Por ejemplo, programemos esta con esta dirección, ¿cierto? Entonces voy a entrar a la interfaz de este, que se llama la faz Ethernet, interface, faz Ethernet 0/0. Entonces ahí está en el modo interfaz, coloco IPv6. Bueno, antes de eso me salgo de él y me falta habilitar los servicios de IP versión 6. Pues coloco IPv6 unicast routing, ¿cierto? Entonces ya con esto yo tengo claro que la interfaz me va a recibir, en ese caso, la dirección de IPv6. Entonces sería IPv6 address, ¿cierto? Entonces aquí pego la dirección. ¿Listo? Ahí está. Entonces ahorita, ¿yo qué hago? Administrativamente la interfaz la enciendo. Ya está encendida. Entonces, así mismo son el resto de comandos que están acá. A excepción de este, yo voy a coger todos estos comandos y los voy a pegar hasta aquí. Hasta aquí. Porque todas son interfaces. Voy a meterme a este dispositivo. Voy a copiar todas estas cosas pues para tomarlas desde afuera completamente. Aquí. Y desde aquí pego los parámetros de programación. Ahí están. Como pueden apreciar, no tuve errores. Todo está bien. Ahora yo quedé aquí en este modo de configuración global. ¿Y qué me hace falta del archivito que yo consideré? Pues una ruta estática por defecto. Pues estos dos comandos me admiten eso. En este caso, no es que sea necesario meterlos ambos, sino que pues con el primero se mete la ruta, con el segundo lo que hace es salvarse. Este comando que está aquí salva lo programado hasta el momento. Ahí está. Entonces ya tengo yo, en este caso, programado este enrutador. Pues si así hice esto con este, pues el otro es más fácil, pues cojámoslo todo. Ya. Entonces, para no gastarnos y seguir avanzando un poco más de tiempo.
Entonces aquí yo a este dispositivo le voy a decir, bueno, mira, introducime toda esta programación. Y desde acá ya quedó programado. Ahora, ¿qué había en esa programación? Pues evaluemos. Estaba la entrada al modo privilegiado, esto. Estaba la entrada al modo de configuración global, estaba el valor del host, el nombre, estaba la activación de los servicios de IPv6, la configuración de la primera interfaz hasta aquí, la configuración de la segunda hasta aquí y la configuración de la tercera hasta acá. Tiene una ruta estática que apunta hacia la red contraria y aquí salva el archivo de configuración. Y listo. Entonces, ¿qué pasó? Pues vamos a darnos cuenta en este caso de algunas cosas. Por ejemplo, estos dispositivos aquí, por ejemplo, tiene un pequeño problema. Por ejemplo, este está conectado de esta red. Este señor aquí, por ejemplo, pues sería importante revisar si él está funcionando. Él tiene un servidor de DHCP. A nivel de servicios, vamos a ver el servidor de DHCP si está funcionando. Lo encendemos, lo apagamos y revisemos si desde ese punto de vista, pues este dispositivo aquí logra tomar la dirección. Entonces aquí tiene que activarse, ahí está la dirección. Él la tomó por DHCP. Este, por ejemplo, está inalámbrico, pero también puede hacer lo mismo, ¿no? En este caso. Y la va a tomar por DHCP. Este que está acá, desde ese punto de vista, en este caso, va a tomar la dirección. Y la va a tomar por DHCP. Este señor que está acá, pues digamos que este también puede hacer lo mismo, ¿no? Yo puedo hacer configuraciones manuales, pero también puedo hacer configuraciones estáticas. Y aquí estamos evidenciando que toda esta red se configuró de forma dinámica por el uso de un DHCP. Y ahí tenemos básicamente pues el resultado de todo esto. Sí, ya está. El IP se genera automáticamente cuando... No, Pues eso. que se genere automáticamente no, porque es que yo leí a este servidor de las direcciones. Porque yo también lo puedo generar de forma, a nivel de autoconfiguración. Por ejemplo, acá en esta máquina, yo puedo generar una cosa que se llama autoconfiguración. ¿Cierto? Esto es autoconfiguración. Pero yo también lo puedo hacer por DHCP. Porque lo he programado para eso. ¿Sí está claro? Sí, profe. Y porque es que aquí tengo, creo que yo había montado aquí también un servicio de DHCP. Pero aquí está. Bueno, lo que pasa es que pues para llegar acá sí necesitamos algunos niveles, o sea, hicimos también programación manual. ¿Qué es la programación manual? Pues que usted alimente estos valores de forma directa, aquí. Entonces, eso es lo que dice precisamente el slide. Que es que yo quiero programar todo este pedazo de esta red, listo. En este caso sí es así. ¿Entendieron, jóvenes? Bueno, entonces sigamos y avancemos porque necesitamos hacer más ejercicio. Porque pues la idea de esto es que ya trabajemos directamente al simulador. Entonces, esta cosa, pues usted ya le dice cómo meter las direcciones. Usted puede meter las direcciones de cualquier manera. La cuestión es que las direcciones no estén duplicadas. Si las direcciones quedan duplicadas, pues vamos a tener un problema. Y es que básicamente vamos a tener errores en el direccionamiento. ¿Alguna pregunta? No, señor. No, señor. Bueno. Sigamos. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre lo que es precisamente la autoconfiguración, la configuración dinámica de una dirección de Unicast global mediante SLAC. Entonces, en este caso, precisamente, fue lo que hicimos ahorita con varias de estas direcciones. Son mecanismos que precisamente parten del hecho de que esto acá esté habilitado, ¿sí? Para habilitar el enrutamiento de IP versión 6. De hecho, pues ustedes acá básicamente van a encontrar
dentro de un ejercicio de estos, que pues esa determinación, ¿cómo se logra? Pues se va a lograr precisamente, mire, para eso no necesitamos un DHCP en la red. Por ejemplo, sabemos que este no tiene DHCP, porque no le hicimos nada. Entonces yo puedo coger puntualmente a este dispositivo que está acá y lo pongo a configurar, a autoconfigurarse. Eso implica que yo necesito solamente la presencialidad de un enrutador en mi segmento de red. No necesito un servidor de DHCP. O sea, lo que pasa es que las consideraciones de esto, en este caso, a nivel de implementaciones, ¿qué va a involucrar? Pues hay varias opciones. Está la opción 1, que dice que usted puede hacerlo con autoconfiguración. Usted puede hacer autoconfiguración y acompañamiento del DHCP o solo el DHCP. Entonces, direccionarse en IP versión 6 no es algo difícil, ¿no? No es algo complicado. Entonces, de hecho, pues hay más posibilidades de encontrar precisamente ese tipo de cosas. Las configuraciones dinámicas de una dirección de unicast global mediante DHCP es lo que hemos estado haciendo. O sea, es muy similar a lo que se recibe a nivel de IPv4. O sea, cuando usted instala un servidor de DHCP, como lo hemos visto acá, en este caso, como este que está aquí. Por ejemplo, vamos a meter aquí un dispositivo a esta red de acá. Vamos a meter este y vamos a configurarlo, conectarlo del switch. Y vamos a decirle a él que solicite. Aquí, por ejemplo, este puerto está en estado de negociación, toca esperar a que él, pues obviamente, salga de ese estado. Este servidor de aquí es un DHCP. Entonces, yo le voy a decir a él que tome la dirección no por autoconfiguración, sino por DHCP. Esta es la configuración dinámica, en este caso. Entonces, una vez que aquí cambie esta, es más, de hecho, vamos a hacer el ejercicio de que otro también se pueda conectar. Digamos que este que se conecte acá. ¿Listo? Entonces, uno esperaría, en este caso, que este par de dispositivos cambien específicamente, ¿sí? De esa manera. Entonces, por ejemplo, el primero de ellos, que es el primer laptop, lo vamos a configurar por DHCP. Ahí está. Y este que está acá, lo vamos a configurar, vamos a llevar a configuración. O sea, este que está acá, este primero hizo esto, configuración por DHCP. Y el otro que está ahí, que nos hace falta, lo vamos a configurar por autoconfiguración sin estado. Entonces yo voy a entrar a él a solicitar que tome una autoconfiguración. Lo que pasa es que aquí va a haber un problema, él no me va a entregar el DNS server. ¿Por qué no me lo entrega? Bueno, tenemos que activarle precisamente esa trampa a esto. El DNS para nosotros específicamente es este. Pero yo puedo en ese sentido ayudarle de alguna manera. ¿Cómo lo puedo hacer? Miren, yo puedo meterme a esta máquina, aunque esto pues es una particularidad de esto. Yo puedo decirle, ve, hacelo por DHCP, no, por estática. Entonces aquí le coloco el DNS server. Ahora le digo autoconfigúrese sin estado. Listo. Entonces vamos a ver qué hizo. Guardó el DNS. Pero el resto sí se ubicó. ¿Está claro? Entonces ya todo tiene direcciones en IP versión 6. ¿Alguna pregunta? Entonces esa configuración, no sé si tienen preguntas. Esa configuración dinámica de estas direcciones por DHCP son evidentemente muy útiles cuando queremos configurar grandes cantidades de hosts, en este caso. ¿Sí está claro? Bueno, entonces, ahora, hay otros procesos que ayudan al direccionamiento de IPv6. Por ejemplo, para muchas personas es bien importante el conocer, en este caso, que teniendo una dirección MAC y usando este campo que está acá, yo puedo construir precisamente a partir de eso un identificador de interfaz. O sea, yo tengo 48 bits de una dirección MAC. ¿Cuánto le faltan a los 48 bits para convertirse en extensión binaria un ID de red en una interfaz? 16 bits, precisamente. Entonces, de 48 a 64 hay 16 bits. Le faltarían sumarle 16 bits. ¿Cómo se suma esto? Pues aquí está el proceso. Esto que tenemos acá
De aquí para acá, este es el identificador de fabricante y este es el identificador de la interfaz a nivel de hardware. Esta es una dirección MAC. ¿Listo? Entonces nosotros ayudados de esto, más este campo que está aquí, ¿cierto? Podemos hacer que estos 48 se vuelvan 64. ¿Qué se hace? Pues en la mitad se inserta este campo que es el FFFE y se cambia o se itera o se determina por acá un bit, que es el bit de UL. Entonces, en ese caso, nos vamos a dar cuenta siempre, desde ese punto de vista, que las cosas que se han direccionado a nivel de IPv6 pueden tener este mecanismo. Por ejemplo, ¿dónde nos dimos cuenta de esto? Vamos a revisar en la topología que acabamos de resolver esta parte. Por ejemplo, acá, si yo abro, por ejemplo, ¿cuál configuramos dinámicamente? Me parece que este. ¿Listo? Este hizo una configuración precisamente sin estado. Entonces, en este caso, aquí podemos ver que la dirección aquí configuró esa parte. Aquí está el FFFE. ¿Sí lo están viendo? O sea, este pedazo que está acá son parte del número de dirección MAC que tiene el dispositivo. Ahora, miremos qué hizo también un DHCP, porque el DHCP también tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto lo hizo por DHCP. Tengo entendido. Entonces, acá es el mismo cuento, ¿no? El DHCP toma los valores específicos, en este caso, del ID de red y la dirección MAC, y hace una fusión de ellos y configura el ID de host, en este caso. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo diferencio esto de esto? Pues es lo que yo les estoy diciendo acá. Aquí hay un bit que me va a decir que es por esta consideración EWI64, ¿sí? O que es una configuración manual. O sea, el mecanismo no es que supuestamente sea una generación aleatoria. ¿Está claro? Entonces es lo que les estoy diciendo. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Profe, pero eso se aplica para todo el direccionamiento en IPv6. No, porque usted las puede configurar a nivel manual, como quiera. No necesariamente. Lo que pasa es que si vos estás en una red, Estefanía, y tenés direcciones MAC, que son todas diferentes entre sí, pues esto es un método o manera de configurar un host de forma dinámica sin tener que tocarlo. Ah, ok, ya entendí. ¿Ya me entiendes? Entonces, Ya se generan en base a las direcciones MAC. Exactamente. Entonces, el método EWI64, que se usa en el DHCP en el modo de configuración automática sin estado, utiliza el método EWI64 que proviene de la dirección MAC. Entonces, ¿qué hacen ellos? Aprovechan esa dirección MAC y la dirección es 16 bits. ¿Ahora sí han entendido? Sí, señor, eso es como una forma de garantizar que la dirección IP nunca se repita. Obvio, nunca va a ser igual, nunca va a ser igual. Además, partimos del hecho de que allí hay un servicio que se llama DAD, que es la detección automática de direcciones, que también va a determinar esa parte. Bueno, jóvenes, faltan 10 para las 8. ¿Quieren hacer un pequeño break? ¿O seguimos? ¿Paramos o seguimos? Haremos, ¿no? Bueno, entonces voy a parar aquí mientras tanto y ahorita continuamos. El 6 pertenece a la dirección física que tiene la tarjeta de red. ¿Dónde la vamos a encontrar? Pues nosotros la vamos a encontrar, en este caso, revisemos bien, en una de estas partes. Miren que allá al extremo de acá, a la izquierda como tal, vemos nosotros que está la dirección MAC de la tarjeta, AE36, a la extrema derecha, perdón. En este caso. Bueno, entonces, eso es esa parte. Creo que en este caso, pues eso ya nos dice bastante acerca de lo que son los métodos de direccionamiento. Y obviamente, pues nos ayuda a nosotros a determinar que estas direcciones, pues específicamente también se pueden alimentar de forma manual. Por ejemplo, acá se está colocándole a todas las interfaces F80, porque esto tiene obviamente la disposición de que solamente tiene consideraciones internas en una LAN. Si yo la colocara, por ejemplo, en donde la coloca, o sea, ¿en qué parte no la tengo que colocar? Pues en las direcciones, en las interfaces que están hacia las redes que de pronto, en este caso, prestan conectividad. Pero de resto, yo puedo repetir esa red en todo lado. ¿Qué se supone? Pues se supone que en este caso, pues aquí esta dirección es única para este enlace. Miren que aquí están colocadas de forma repetida en todas las interfaces, pero ella es única en el enlace.
como acá y como acá, básicamente. Entonces esas direcciones, en ese caso, pues obviamente son disposiciones con las cuales uno en ese sentido juega en ese caso para procesos de prueba y conectividad. Esta, por ejemplo, una forma de programar, de saber uno qué interfaces hay programadas. Por ejemplo, en este caso, dentro de un dispositivo de estos podemos darnos cuenta a nivel de línea de comandos qué interfaces hay puestas. Entonces esta es show IPv6 interface brief. Ahí tenemos todo lo que está conectado. Estas, por ejemplo, están en la base de internet. Esta es su dirección de enlace local. Como pueden apreciar, la obtuvo por un método EWI64. Tanto esta como esta. Estas son direcciones que han sido consideradas de forma manual, en este caso, de este dispositivo. ¿Ya? Bueno, continuemos acá y sigamos hablando de estos grupos de direcciones. De hecho, pues ahorita hay otras direcciones que en este caso, bueno, está la tabla también de enrutamiento, ¿no? Antes de continuar, que se supone que es de los métodos o maneras en los cuales, pues yo también aquí puedo revisar específicamente qué hay en ese sentido conectado. Esta es la especificación de cómo, en este caso, uno puede determinar la tabla de routing acá. Esta es la ruta estática que habíamos considerado, la primera interfaz directamente conectada y en qué interfaz está conectada, la segunda tarjeta de red y la tercera. Las que aparecen con la letra L, pues obviamente indican que son las direcciones locales. En ese caso son la de enlace local, que supuestamente está ahí, ¿cierto? Y el valor que puntualmente se ha programado. Aquí, por ejemplo, ella advierte qué valor hay programado y además advierte puntualmente en ese caso dónde está. Y con qué métrica y con qué valor. Bueno, digamos que esas son de las cosas que particularmente se hacen dentro de este mecanismo de direccionamiento. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las direcciones de multicast asignadas. ¿Para qué se usan las direcciones de multicast? Pues las direcciones de grupos de multicast se utilizan para precisamente enviarle direccionamiento a grupos de nodos. Entonces uno puede puntualmente definir qué clases de nodos quiere hacer. Por ejemplo, la dirección FF02 se le envía un multicast a todos los nodos. O sea, esto es como el broadcast disfrazado. Y esta que está acá es una dirección de multicast para todos los enrutadores conectados en un segmento. Ahora, para esto, formalmente hablando, hay que considerar que nosotros tenemos que determinar, en ese caso, cosas que son bien importantes, como cuáles, que el servicio de multicasting esté activo. Primero, pues, otra cosa que hay que decir es que las direcciones de multicast nunca son direcciones de origen, siempre son direcciones de destino, en ese caso. Entonces, es de forma muy vital que tengamos muy en cuenta esto, en este caso. Hay direcciones de IPv6 de multicast de nodo solicitado. ¿Para qué se utilizan? Pues estas se crean de forma automática cuando normalmente se están asignando las direcciones de unicast global o de enlace local. De hecho, pues van a crear se crean considerando un prefijo combinado, como este que está acá, con estos bits, en este caso en el extremo derecho de esa misma dirección. Pues obviamente lo importante de esto es que el prefijo de multicast termina considerando en este caso que los primeros 104 bits son para todos los nodos solicitados, o sea, de aquí hasta acá hay 104 bits. Los bits menos significativos son determinados en el extremo de la dirección del unicast global o en el extremo del enlace local, y ahí es donde específicamente uno puede hacer algunas conversiones o cambios. ¿Cómo se verifica la conectividad dentro de una estructura de estas? Pues es muy sencillo. Pues obviamente existe un protocolo que tanto para IPv4 como para IPv6 es muy importante. El protocolo de mensajes de control de Internet, en este caso, tanto para IPv4 como para IPv6, es un protocolo que está ubicado en la capa 3. Al estar en la capa 3, pues él es como el gregario que en ese caso debe de tener el protocolo IP, porque el protocolo IP es un protocolo no orientado a conexión. Entonces, en ICMP, el ICMP en versión 4 pues tiene unos servicios, pero digamos que la versión que se requiere para versión 6 ha metido nuevos protocolos siendo parte de este mismo, en este caso,
Y entre ellos, por ejemplo, tenemos el NDP, que es el protocolo de descubrimiento de vecinos, que maneja mensajes como el de solicitud de enrutadores, anuncios de enrutadores, solicitudes de vecinos o anuncios de vecinos, porque es un protocolo realmente de señalización para advertir cómo está el estado de la red. Entonces, en ese caso, lo que es importante considerar es que estos dispositivos como tal van a estar determinando siempre desde ese punto de vista, en este caso, digamos que la situación de la ubicación estratégica de un enrutador. Los mensajes de ICMP de solicitud y anuncio de vecino, por lo general, se están utilizando de dos maneras. Una de ellas es la resolución de direcciones, que en ese orden de ideas se está haciendo a nivel del uso de direcciones MAC, o la otra, específicamente hablando, se utiliza por el hecho de que está trabajando allí el DAD, el DAD, porque en principio se hizo el uso de los servicios de un DHCP. Entonces, digamos que es a donde las cosas que puntualmente nosotros tenemos que echar a andar. Entonces, el protocolo IP a nivel de IPv4, de la versión 4, de la versión 6, requiere del trabajo del concurso como tal del protocolo ICMP para poder trabajar en la capa de red. Bueno, estas son las pruebas del stack local. Entonces, una de las cosas que fundamentalmente podemos considerar nosotros es que esta es la prueba del stack, pero que comprueba la existencia de TCP/IP en versión 4. Pero también podemos comprobar la existencia de TCP/IP en versión 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues sencillamente determinar que le podemos hacer un ping. Ahora, había mencionado yo desde el comienzo de que no se necesita una tarjeta de red para esto. Solamente con considerar que es importante que esté el stack de TCP/IP, podemos darnos cuenta si el host es funcionalmente activo para redes. Si no tenemos una interfaz, no quiere decir que no sea activo para redes, pero lo que obviamente sí se requiere de esto en este caso es que tengamos un valor de hardware por el cual podamos hacer fluir esta condición, ¿cierto? Porque sí, eso sí es lo importante. Bueno, hay más pruebas en este caso. Por ejemplo, está la prueba del traceroute, que es una prueba que genera una lista de saltos que se alcanzan a lo largo de una ruta definida para un paquete. Normalmente el traceroute se puede hacer desde el enrutador, en este caso, o desde un computador. Para darnos cuenta, pues obviamente, hasta dónde llega un paquete. Lo que pasa es que este es uno de los servicios que convencionalmente están vetados en las redes por propósitos de seguridad. Bueno, entonces hasta ahí dejamos esta parte y nos pasamos para el otro ejemplo, en este caso, y para la otra presentación.